diferentes estrategias de asepsia para al final lograr el objetivo de un cultivo aséptico, de que ese explante que se coloca dentro del frasquito sobre el medio se mantenga aséptico. Entonces, por ejemplo, están usando la técnica de la esterilización en flama directa. No me digan que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían su frasquito y sus pinzas, las sacan del alcohol, las pasan por la flama, ¿verdad? Y esperan a que la flama se consuma allí en su pisita, esterilizar la flama. Sus medios esterilizados en fase de vapor, en una olla de presión, en un autoclave, ¿verdad? Entonces, quiera que no, diferentes momentos, diferentes estrategias de asepsia para culminar en un momento crítico, que es la siembra, así se llama, la colocación del explante sobre el medio de cultivo, lo conocemos con el término de sembrar. Cuando yo digo voy a sembrar, es que voy a sembrar esa sexo, ¿de acuerdo? Y eso hicieron. También nada más una delicada, dando la boquilla y la tapa a la tapa, si les he dicho, muy cerquita de su mechero encendido. En este caso, el mechero encendido, además de que nos sirve para allí flamear los instrumentos, ¿para qué más sirve? ¿Qué fuente de contaminación me quita ese encendido? Sobre todo muy cerquita alrededor. ¿Qué fuente de contaminación se pretende evitar? A ver. Pues del ambiente alrededor, ¿no? Que pueda haber algún microorganismo que se está transportando. Ajá, en el aire. Ajá. Es un mechero. 30 centímetros a la redonda, 20, 25, por ahí, dependiendo de su flama, digamos, un campo de asepsia. Por eso la insistencia de que trabajen cerca de su mechero, ¿sí? Entonces, y bueno, en caso ustedes se pueden crear esos campos de asepsia, si ustedes gustan. Ya vieron cómo se hace. De hecho, en el laboratorio vieron que mucho es, ni siquiera los materiales, luego son sofisticados de laboratorios y corrientes, el frasquito del café, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el chiste es que ya ustedes pueden cuidar factores que les cuentan en su... Bueno, entonces yo creo que si quieren que les presente la presentación que tengo, seguimos platicando. Ya vieron el tema además en clase, ¿verdad? De micropropagación, ¿no? Sí. Sí, a estas alturas ya vieron. Entonces, nada más les voy a presentar rapidín, haciendo énfasis en cosas rápidas, ¿sale? Y ubicarnos. Lo que quiero llegar ahorita es a ubicarnos en lo que es esto, que es el cultivo de tejidos vegetales, con lo que el tema que revisamos, con esta técnica que hicieron, que es la micropropagación, ubicarla muy bien, para que no me confundan. A veces se trabaja igual, o se dice más bien, se menciona igual cultivo de tejidos con micropropagación, con cultivo in vitro, y creemos que todo es lo mismo. Ajá, entonces, y no necesariamente. ¿Ok?
cultivo de tejidos, hemos mencionado que cumple con 3 principios, que es uno, elegir a las plantas que nos van a servir para ser utilizadas como fuente de explantes. Otra es que los explantes sean cultivados en condiciones adecuadas, que se las proporcionamos a través del medio y de las condiciones de incubación, ¿verdad? Ya mencionamos el término explante, es amplísimo. Realmente cualquier parte de la planta puede ser usada como explante, ¿verdad? Cualquier parte de la planta. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, ya al ser separado de la planta y cultivado en un frasquito, recibe este término. A veces también le dan el nombre de inóculo, ¿verdad? Pero más en cultivo de tejidos, el término más usado es explante. Ya seguramente ya platicamos poquito del medio de cultivo y de lo que debe de contener, ¿verdad? Dijimos que son sales minerales, las de la nutrición mineral deben de estar incluidas, no pueden faltar, ¿verdad? Pero también hay los compuestos orgánicos, azúcares, aminoácidos, y ya recalcamos, importantísimos, los reguladores en especial. Disculpen, es que están mis perritos aquí dando lata. En especial las auxinas y las citosininas. Realmente en el cultivo de tejidos, los demás grupos de reguladores, al menos para experimentar y promover la morfogénesis, no se utilizan auxinas y citosininas, ¿ok? Y a veces se utilizan otros compuestos, se les llama poco definidos, como es extractos de frutas, el agua de coco, etcétera, ¿ok? Entonces, importantísimos son tanto compuestos inorgánicos como compuestos orgánicos. Seguramente también hablaron de ese medio famosísimo, que es el medio de Murashiki Cook, 1962, el famoso medio MS. ¿Sí? Y bueno, hablando de cultivo de tejidos, sí, es el medio más famoso, más utilizado. Generalmente en un artículo científico mencionan un medio MS, ¿verdad? Pero hay otros, y esta es su composición en miligramos por litro. Por ejemplo, ¿ustedes a qué medio les dieron en sus frasquitos? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? O a lo mejor no dice, sí, dice en su manual. Utilizaron el medio Howland. ¿Quién es el medio Howland? Pues realmente es el mismo de la solución nutritiva que prepararon ese mismo día para nutrición mineral. ¿Sí? Es la solución de Howland. ¿Sí? Entonces usaron las mismas sales de Howland, pero por eso le llaman medio Howland enriquecido. ¿Por qué? Porque además de las sales, le adicionaron los compuestos orgánicos. ¿Ok? Entonces, ustedes, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser esto, medio MS. Si ustedes revisan, hasta pueden encontrar tablitas en el internet, donde por un lado les dicen el medio de cultivo, medio MS, medio B5, medio Gambor, así como 10 medios, por ejemplo. Y del otro lado, la lista de sales, y bueno, ya por columna les dicen, bueno, pues tal medio usa esta sal, en tantos miligramos por litro. Y ya, ustedes pueden decir, pues yo usé el medio B5, porque usé esas sales y lo complementé con las del medio MS, o usé estos compuestos orgánicos, etcétera. ¿Ok? Este cuadrito les decía la importancia de auxinas y citosininas para hacer ese cambio de destino, más bien promover ese cambio de destino en las células del explante, ¿verdad? Que haya ese cambio de destino a cómo responde el explante, le llamamos así, la respuesta. En términos muy generales, la respuesta. ¿Qué respuestas puede haber?
pues todas estas, que se formen raíces, que se formen embriones somáticos, tejido calloso, brotes adventicios, que proliferen las yemas, es decir, si en un nudo hay una yema y de alguna forma en el medio de cultivo adicionado con un buen balance de auxina y citocinina para esas yemas, se puede inducir que en lugar de un meristemo que había de previo, cuando lo tomamos, se formen más meristemos. Eso se llama proliferación de meristemos o de yemas. Y bueno, aquí nada más unas imágenes de esas posibles respuestas. Este tejido es lo que llamamos el callo, tejido calloso. ¿Qué significa? Pues que se dividieron células, pero hasta ese momento aquí no ha habido diferenciación, pero se puede inducir. Si ese callo se cambia a diferentes tratamientos hormonales, se puede inducir que se formen nuevos meristemos, que se formen embrios, estructuras semejantes a los embrioncitos en las semillas. Se pueden formar aquí y desarrollar nuevas plantitas, etc. Todo, les digo, experimentando y experimentando con las diferentes combinaciones con las hormonas. Más importante le llamo juego, pero realmente es experimentación, es con la... Por ejemplo, en una cualquier planta, donde hay definidas unos días en las hojas y la transmisión. Entonces, ese ya está unido. Resulta que la ahora desinfectamos, cortamos en cuadritos y la colocamos en un medio. Y bueno, en este medio se cambió el destino total de esas células. ¿A qué formara nuevas plantas? Y ven aquí, se ve muy leve, pero se las aumentó. Sí aumentó en tamaño, sí, ¿verdad? Y vean, son multitud de plantitas surgiendo allí. Allí no había meristemos. Se formaron de nuevo ahí meristemos adventicios. Gracias a esa acción de hormonas. ¿Sí? Y este es el mismo. Nada más que ya más creciditas las plantitas. ¿Ok? Entonces, les decía nada más, esto se llama proliferación de yemas o desarrollo de las yemas. Se están ramificando. Este cactus, que es una cabeza de viejito, empieza a ramificarse. De manera natural, una cabeza de viejito no forma ramitas luego. Tiene mucha dominancia apical durante mucho tiempo y no forma ramas. Y aquí, en muy chiquitito, empezó a formar estas ramificaciones, estos chipotitos, es que se está formando una ramita, o sea, otras cabezas de viejito aquí pegadas. ¿Sí? Y eso es por la acción de las hormonas. Lo mismo ocurrió acá en este cactus, ¿correcto? Entonces, pero todo eso les decía por las hormonas utilizadas, es decir, casi que no podemos hacer cultivo de tejidos o micropropagación sin manejar a las hormonas, ¿verdad? Todos los componentes del medio sirven para mantener vivo a las células de la planta, pero las hormonas son las culpables de que ese cambio de destino. Nada más para presumirles, mi cabeza de viejito obtenida in vitro y que después aclimatamos y demás, es esta misma. Todavía conservo mi cabeza de viejito multicabezas. Esto es muy raro de ver. Normalmente vemos cabezas de viejito y cactus, nada más una cabecita. Pues ahí está mi cabeza de viejito, lo quiero mucho. ¿Ok? Y por ejemplo, bueno, sí. Maestra, Sí, dígame. por ejemplo, de esa planta, ¿cada cabeza puede ser considerada como una planta aparte o sigue siendo misma planta? Sí, bueno, aquí pues está juntita, sigue siendo una planta, pues se comunican todas, pero yo puedo separar. Aquí, por ejemplo, en esta puedo separar y hacer una técnica de
de propagación tradicional, o sea, simplemente por separación de los hijitos. Esto se considera como un hijuelo, así le llamamos. Y ya puedo promover que y realmente es una rama de esa planta, de las plantitas son ramas. Sí, igual que una rama en un árbol normal, tiene sus ramas, podemos separarlas y inducir que se formen raíces y ya tenemos plantitas. Yo de aquí podría tener 6 plantitas de separarlas. Ajá, pero in vitro, lo pudiera haber hecho desde acá. De hecho, es la técnica de propagación que se hace. Sí, la idea de esta proliferación de yemas, así la llamamos, es en un momento dado ya un poquito crecidas estas, era separarlas, ¿verdad? Este medio de cultivo me promovió, o sea, el que está aquí, me promovió que esta cabeza y me dijo, dos aquí, ¿sí? Entonces, y se era 1, 2, 3, 4, 5. Y sembrar medio, que puede ser el mismo trabajo, pintura, la forma, otra vez, no elegir cada uno, y tiempo a los monchitos, de ahí los separo, para inducir que formen más hijuelos. Entonces, el hacerlo in vitro y induciendo o sea, lo que estamos haciendo aquí es que le estamos eliminando la dominancia apical a este. Ajá. De manera natural se tardaría mucho tiempo. De manera artificial estamos induciendo que esa dominancia y se empiecen a formar las ramas. Lo mismo estamos haciendo acá. Y entonces, lograr objetivo. ¿Ya la pregunta? Ok, gracias. Y les digo, lo podemos hacer no in vitro y la técnica tradicional se llama estacas. Es más, vamos a hacer un ejercicio. O ya, no sé si ya lo hicimos. No, todavía no. La propagación la práctica se llama auxinas. Pero realmente lo que estamos haciendo es una propagación por estacas, utilizando ese efecto biológico de las auxinas que es inducir el enraizamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubo aquí? O sea, yo casi estoy segura, ya no me acuerdo a estas alturas, pero que este medio tenía un buen balance de auxinas con citosininas. ¿Qué promovió? Esto, la proliferación de esas yemitas. ¿Ok? Bueno, esto es una manera de cómo se prepara el medio, pero ya platicamos de él. Se prepara siempre a partir de soluciones patrón, como lo hicieron para su solución nutritiva. Ya para no profundizar, las condiciones de asepsia, decíamos, tenemos fuentes de contaminación. Esas fuentes son el aire, el propio tejido de la planta, por eso lo desinfectamos superficialmente, y nosotros mismos, ¿sí? Entonces, todas las estrategias que le llamamos, técnicas de asepsia, son diferentes estrategias aplicadas en diferentes momentos durante el procedimiento para que al final, les decía, en el momento cumbre de todo el proceso, yo le llamo el momento cumbre, es cuando sembramos, cuando hacemos lo que llamamos el establecimiento de cultivos asépticos. Después de una desinfección, ¿verdad? Hacemos la siembra. Pero antes de eso, nuestros instrumentos, si son esterilizados, qué mejor. Si no, pues los esterilizamos en la esterilización en la flama directa. Aquí está. Ay, no la tengo aquí. Así que está, flama directa en el mechero. Ajá. El medio, pues lo esterilizaron
en calor en fase de vapor, ¿verdad? La caja Petri o el vaso donde estaba el hipoclorito también en fase de vapor, así, ¿no? Diferentes estrategias en diferentes momentos que culminan en esto, ¿ok? Para cumplir ese principio de la asepsia, ¿verdad? No podemos hablar de cultivo de tejidos sin este principio de la asepsia, ¿ok? Es requisito indispensable, lo cual nos da por resultado que tengamos plantas sanas. La técnica por sí misma y por sus principios y su procedimiento de trabajo implica que el resultado, cuando todo es correcto, son plantas sanas, ¿verdad? Y bueno, muchos agentes químicos usados para este objetivo de la desinfección superficial de lugares de trabajo, la superficie, la mesa de trabajo, por ejemplo. Ustedes usaron ¿están de acuerdo? Cuando desinfectaron su mesa, asperjaron, es rosita, una solución rosita, y limpiaron con su esponjita. Usaron benzal y usaron el hipoclorito de sodio, como ustedes saben, es ampliamente utilizado, ¿verdad? Nos lo recomendaron mucho ahora para desinfectar nuestras casas, que si en el tapete a la entrada, etcétera, etcétera. Es muy efectivo, es económico y por eso lo usamos bastante. Pero hay más. Pero bueno, siempre preferimos utilizar primero los más sencillos, los más fáciles de adquirir, los más económicos. Experimentamos con la concentración de esos compuestos y con los tiempos de exposición hasta que estandarizamos un procedimiento. Entonces, ustedes hicieron una estandarización, ya usaron una técnica estandarizada y muy sencilla, hipoclorito al 10%, 5 minutos y ya. Vamos a ver qué tan efectivo fue. Está muy bien probada para colios, pero a ustedes les tocó usar, no sé por qué razón, yo creo que no encontraron plantas de colios. Ustedes utilizaron cebrina, sí les dijeron, ¿verdad? Que en lugar de colios usaron cebrina. Nos dijeron que íbamos a usar cebrina, pero no en lugar de colios. Ok, si ustedes revisan, porque ya les compartí los videos, en el video la planta que se utiliza es coleus y en este caso usaron cebrina. Entonces no es lo mismo, o sea, sí hay que recalcar ahí, o sea, no es lo mismo lo que se experimenta para una planta que lo que se experimenta para otra. Ni en procedimientos de desinfección, ni en medio de cultivos. Todo hay que experimentarlo para estandarizar la técnica para cada planta, ¿ok? En este caso seguramente van a tener éxito, pero no quiero que les quede esa idea de lo mismo que es para una planta es para otra. La generalidad sí, pero ya las particularidades a lo mejor ya no. Una combinación hormonal para una planta, un tipo de explante, aunque sea el mismo, por ejemplo, segmentos nodales de colios, que segmentos nodales de cebrina, no va a ser igual. Hay que estandarizar el procedimiento, ¿ok? Vamos bien hasta aquí. No nos han dicho que ya nos falten 10 minutos, ¿no, verdad? Todavía. No, todavía no. Ok. Bueno, y ya, ¿verdad? Ya nos anunció. Sí. Ok. Bueno, nos da tiempo. Importantísimo, miren. Las plantas madre. O plantas patrón. Cualquier término es aplicado. Son aquellas plantas que ya son elegidas para ser donadoras de las fuentes de explante. No son cualquier planta. Para fines prácticos, en este caso didácticos, para que ustedes puedan aprender a manejar la técnica, pues igual y sí, o sea, vamos y compramos una plantita en el súper o en el mercadito, en el puesto de las plantas y las usamos. Pero ya cuando es para una técnica formal, en un laboratorio formal que se dedica a la micropropagación de plantas y que va a propagar miles o si no es que millones de plantas de interés comercial por alguna razón, no se van a dar el lujo de elegir cualquier planta. Van a elegir primero pues las que tienen las cualidades agronómicas que se desean reproducir, ¿sí? Hagan de cuenta que tengo una cepa o una serie de plantas altamente productoras y por eso las quiero
las quiero propagar porque sé que son altamente productoras, ¿verdad? O en plantas ornamentales, así nada más por poner un ejemplo loco. Y a lo mejor si se ponen a investigar, encuentren algo, encontrar la propagación de rosas azules, o sea, de color natural, que sean azules. ¿Han visto rosas azules? ¿Han visto rosas negras? Sí, pero no son como de manera natural porque les ponen como un colorante en el agua, ¿no? Exactamente, o sea, realmente no es natural, simplemente ya venden unos colorantes muy acá, muy ad hoc en spray, desde muy corrientes hasta muy finos que pintan muy bonito, pero pues es un colorante que asperjan y ya, ¿verdad? Entonces búsquenle por ahí, se encuentran, pero de manera natural, rosas azules o negras. Ajá. Y bueno, hagan de cuenta que está esa rosa azul y quiero reproducirla, a lo mejor fue mejorada genéticamente para producir flores de rosa azul, además de cierto tamaño, ¿no? Grandotas. Entonces, si la propagamos por semilla, esa cualidad se va a perder. Se debe de propagar por técnicas de propagación asexual para que no se pierda esa cualidad. Ajá. Entonces, esas son plantas madre. Ajá. Y además, pues ya que las tienen en invernaderos muy bien cuidadas, hidratadas, nutridas, etcétera. Y se les llama que son plantas madre elite, se les da ese nombre. Las mejores de las mejores. Y aunque estas plantas no son, o sea, este proceso, este momento, todavía no es parte del cultivo in vitro propiamente dicho, es muy, muy, muy relevante, ¿sí? A partir, o sea, si tengo plantas sanas y todo, parto de ellas, es más factible que yo tenga éxito a la hora de cultivar y obtener mis cultivos asépticos. Y no se diga, pues, de lo que quiero producir, ¿verdad? Entonces, muy importante ese principio de seleccionar a las plantas. Entonces, quiera que no, ya hablamos ahorita de esos 3 principios técnicos de la técnica, era de cultivo de tejidos vegetales. El principio de la asepsia, el principio de proporcionar las condiciones óptimas al cultivo a través del medio, las condiciones de incubación, de ahí no nos metemos mucho, pero mínimo luz y temperatura deben de controlarse en sus cuartos de cultivo, ¿sí? Y aquí el principio de elegir adecuadamente a las plantas. Esos son yo les llamo los 3 principios técnicos. Pero hay un principio natural sin el cual esta técnica no tuviera éxito. Si las plantas no tuvieran esa cualidad de ese principio natural, el cultivo de tejidos no tuviera el éxito que ha tenido. ¿Que se llama cuál? Aquí les estoy dando el tip. Totipotencialidad. La totipotencialidad, ¿sí? Ese es el principio natural. ¿Qué dice la totipotencialidad? ¿Qué es? ¿Cómo se define? Cualidad de las células vegetales, ¿de qué? Para poder generar una planta, ¿no? A partir de ellas. De generar un organismo completo. Claro, si se le proporcionan las condiciones adecuadas para ellas, ¿sí? Y hablamos de que hay células muy totipotenciales, hablamos de las células meristemáticas, es decir, justamente esas que están en los nudos y en los ápices de las plantas, y de todas las células vivas de la planta, el parénquima, el colénquima. No así de las células muertas, porque pues ya están muertas, ¿cómo van a responder? ¿Verdad? Pero en concreto, toda célula vegetal que esté viva y que conserve su núcleo, tiene esta cualidad de la totipotencialidad. Y condición, que conserve su núcleo. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información genética que puede coordinar la producción de una nueva planta, bajo los estímulos adecuados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Les sirvió este repasito a lo que vieron en teoría y a lo que ya hicieron en lo práctico? Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿Me pueden decir?
4 minutos. 4. Vamos a aprovecharlos. Este es un cuadrito. Lo voy a achicar para que salga todo. Ajá. Donde se organizan, aquí nada más es un cuadrito organizador, un mapita, para organizar todas las aplicaciones que tiene el cultivo de tejidos vegetales. O sea, la técnica general, ¿verdad? Ya después hay muchas aplicaciones para las cuales ha servido el uso de esta técnica. La crioconservación de germoplasma, el cultivo de protoplastos, que seguramente ya revisaron también, ¿no? El cultivo de las anteras para producir plantas haploides, o sea, plantas con la mitad del número de los cromosomas. Para estudios básicos de estudios de membrana, de fecundación, para lo que quieran y la técnica y sus principios con las que se gobierna aplican, se puede utilizar. Ajá. Para la producción de metabolitos secundarios, llámense aceites esenciales, colorantes o pigmentos, más bien pigmentos, medicamentos, o sea, compuestos activos, médicamente, también se ha usado, ¿sí? Y vean, una aplicación muy ampliamente es en la propagación de plantas, es decir, en producir plantas utilizando el cultivo de tejidos. Por eso llamamos propagación, me faltó aquí de plantas, ¿verdad? Y puede ser por la ruta sexual, es decir, usando a las semillas. Las semillas son el resultado de la unión sexual de gametos. Entonces, si usamos semillas, estaríamos usando, y las cultivamos in vitro, las estaríamos usando aquí, en la aplicación del cultivo de tejidos, en la propagación sexual. Y nada más déjenme decirles una aplicación concretita de esta propagación sexual, es el cultivo de las orquídeas. Si tienen curiosidad, vean cómo han cultivado orquídeas a partir de sus semillas. Produce muchas semillas las cápsulas de orquídea, pero muy pocas tienen éxito en la naturaleza, las que encuentran las condiciones. Pero in vitro se ha logrado que la mayor parte de las semillas sembradas se desarrollen. Ajá. Y bueno, por el otro lado tenemos la propagación asexual. Y si gustan, entonces aquí sí nos quedamos y continuamos ahorita en la segunda hora con esta otra parte. ¿Sale? ¿Chicos? Sí. Vale. Sí, está bien. Para que no me quede a la mitad en la presentación. Entonces, ya estamos por cortar. Pues nos vemos ahorita en la siguiente liga, ¿no? Bye.